Imagínense ustedes acaban de comprar una casa recién construida, una casa que el contratista le entregó las llaves recientemente para que usted pueda habitarla. En ese momento hubo el cierre y ese primer día entró su familia, usted, su cónyuge, sus hijos, y todo el mundo contento y todo el mundo feliz porque por fin la casa que por meses hemos estado esperando, que hemos estado viendo cada paso de construcción, que hemos visto desde el momento en que se tiró la zapata, el fundamento, luego el piso, luego las columnas, luego las divisiones, luego el techo, luego las terminaciones, y luego vamos a escoger qué color de loseta para el piso, de la losa, qué color vamos a pintar las paredes, de qué tipo de gabinetes de la cocina, qué tipo de abridor para las puertas, qué tipo de puertas vamos a poner, todo ese tipo de cosas, la jardinería y demás. Y todo eso hemos estado esperando por meses. Esta familia ha estado esperando por meses. Por fin le entregan la llave. Van a pasar la primera noche. Y el dueño de la casa está dándole vueltas por toda la casa viendo que todo esté en su lugar. Y tan pronto empiezan a ver un pequeño liqueo de agua en alguna de las llaves, enseguida llaman al contratista, mira, ahí hay un liqueo. Y cuando empiezan a ver una pequeña grietecita que empieza a ocurrir cuando las paredes, ¿verdad? El empañetado de las paredes se seca, que a veces pues no cubre, no sella bien, ¿verdad que sí? Los que están en construcción pues saben de lo que estoy hablando. Enseguida empiezan a llamar, mira, esto hay que arreglarlo. Y cuando, por ejemplo, el lugar donde, en los baños donde ponemos el jabón, si es de cerámica, de repente pones el jabón y el peso, ¡pum!, tumba la jabonera, enseguida llamas al contratista para que la garantía lo cubra, porque tienes una garantía muy limitada. Y vamos a ver ahora en nuestras vidas, traducido a nuestras vidas. Hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo Jesús, por causa de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Una salvación muy grande que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo de que guarda el buen depósito que te ha sido dado por el Espíritu Santo. Estamos hablando de guardar aquello que es de valor. Guardar, en hebreo se habla acerca de guardar con temor y temblor nuestra salvación. No porque la vayamos a perder, pero guardarla por causa del valor incalculable de la obra redentora de Cristo Jesús. Y es que cuando ha habido una obra muy grande, de gran envergadura, ya sea en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, ya sea aún en nuestra vida natural, la construcción de nuestra casa, eso es grande. Hay que estar velando. Hay que estar velando no solamente por esa estructura, de que todo esté cuidado en su lugar. Hay que estar velando también por la seguridad también, para que ningún enemigo, ningún vecino, ningún ratero venga a vandalizar. Y en nuestras vidas también tenemos que guardarnos también de que nada venga a robar, nada venga a distraernos, nada venga a estremecernos, a sacarnos de ese estado de gratitud, de gracia que en Cristo Jesús nos ha sido dado. En las pasadas semanas hemos visto el perfil de un líder, una serie basada en el libro de Nehemías, una serie en la cual Dios nos ha estado hablando en los distintos aspectos, en las distintas maneras acerca de la obra de Dios con su pueblo a través de Nehemías.
Y vimos la primera parte de la serie cuando discutimos acerca del líder ante la necesidad. Y decíamos que ante la necesidad, mayor dependencia de Dios. Vimos cómo Nehemías reconoció, siendo copero de Artajerjes, él reconoció la necesidad. Él reconoció la necesidad que había, porque le habían informado de que los muros de Jerusalén estaban en ruinas. Y eso trajo tristeza a su corazón. Entonces Nehemías oró, buscó dirección del Señor. Y Nehemías tomó un riesgo muy grande. Porque siendo copero del rey, y siendo por decir así, había una situación, por llamarla así en nuestros términos, una situación colonial, por decirlo así. Aquí cualquier cosa pudo haber pasado. De tan solo insinuar de que vamos a restaurar el muro, el rey se pudo haber levantado del lado incorrecto y decir, ustedes lo que quieren es rebelarse, ¿verdad que sí? Entonces vamos a poner más esclavitud, o vamos a añadirle más carga a ustedes. Pero Nehemías, según dice las Escrituras, y lo vimos que él estuvo orando, y estuvo orando 4 meses. Estuvo orando 4 meses. Y en ese espíritu de oración, Nehemías tuvo coraje para compartirle al rey la necesidad que había. Nehemías se trazó una meta. Nehemías hizo un plan. Todo eso lo vimos en la primera parte. Luego en la segunda parte, Nehemías movilizó. El líder que moviliza. Y es que la vida en fe nos moviliza, nos da la fortaleza y el coraje para movilizarnos en aquellas cosas que jamás quizás habíamos hecho antes. En la tercera parte hablamos del líder que delega. Cómo Nehemías descubrió, él delegó responsabilidades a la gran obra que había presente de la reconstrucción del muro. Y vimos también en esa semana, y después ustedes lo pueden repasar, ¿verdad? En el video que está en YouTube, el valor alegórico y simbólico que tiene cada una de las puertas en el muro de Jerusalén. Y tiene un valor espiritual, por decir así, y simbólico que aún se puede aplicar a nuestras vidas. Y hoy día vamos a tocar una de esas puertas más adelante. Y luego en la parte 4, hablamos acerca del líder cuando se tuvo que enfrentar a la oposición, tomar decisiones. Y la exhortación era estar preparados y en alerta ante la oposición del enemigo. Luego en la parte 5, hace 2 semanas, hablamos acerca del líder y su gente. Y cómo la oposición ya no era de las naciones vecinas, de los pueblos vecinos, la oposición era dentro de la gente del mismo pueblo. Y entonces aquí la exhortación era de tomar decisiones basadas en integridad y no en popularidad. Y sobre eso apuntamos. Y la semana pasada hablamos del carácter del líder, el líder y su carácter. Y cuando un líder tiene carácter, tiene integridad, hablamos estamos tomando decisiones y estamos actuando conforme al diseño original. Y eso se puede aplicar al matrimonio también. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Aquellos que estábamos haciendo, que empezamos a hacer el estudio de 2 haciéndose 1 el viernes, ¿verdad? Que lo vamos a estar haciendo las próximas 8 semanas o 8 sesiones. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Porque si tú caminas en el diseño de Dios, ya sea para el matrimonio o para tu vida cristiana o para la vida de la iglesia o para la vida familiar o para tu vida en tu trabajo o para tu vida como tú manejas tus finanzas, cómo tú te conduces como ciudadano conforme al modelo y al diseño de Dios, tú eres una persona que estás en integridad. Hay integridad, porque la integridad no se limita a la moralidad. La moralidad nos puede llevar a lo que es legalismo, autosuficiencia, la justicia propia. Pero la integridad es estar
de acuerdo con el modelo original. Y eso es estar de acuerdo con Dios en todo. Hay que estar alineado con el corazón de Dios. En el día de hoy, quisiera traer a su consideración un versículo que se encuentra en Isaías 62, versículos 6 y 7. Lo voy a leer rápido. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y la exhortación que el Señor nos quiere traer en esta tarde, en este último mensaje de la primera parte de esta serie, es: permanece en vela y no des tregua al enemigo. Permanece en vela. Recordemos nosotros que se nos habla Jesús. Jesús le decía a sus discípulos justo antes de ser arrestado, de ser llevado delante de los soldados a entregarse, ¿verdad? Para que llegara la hora. Él le decía a sus discípulos: velad y orad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ante el tesoro incalculable que hemos recibido, la salvación tan grande que hemos recibido, la exhortación que Dios nos quiere hacer en esta tarde es: permanece en vela. Permanece en vela. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros pensamos en algo nuevo que tenemos en nuestras vidas, la disfrutamos, nos gusta, es el nuevo juguete, por decir así, la nueva casita, el nuevo automóvil, lo que sea, y resulta que mientras es nuevo, pues como que los primeros 2 o 3 meses estamos ahí velándolo, pero después de un tiempo, pues como que empezamos a descuidarnos, ¿verdad? Y como que ya no es tan nuevo. Como que ya, como al año, por decir así, ya empieza como que, bueno, empezamos a ver al vecino que tiene algo mejor o algo más al día que lo que yo tengo ahora y todo ese tipo de cosas. Pero así no es con nuestra vida cristiana. El Señor se renueva día a día. Él es nuevo. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y por eso, en virtud de eso, tenemos que estar en vela, estar guardando y no dar tregua al enemigo. Porque cuando nos descuidamos un poquitico nada más, por ahí el enemigo empieza. El enemigo comienza a traer pensamiento. Por ahí comienza. El enemigo comienza a traer pensamiento y estamos tan ensimismados en estamos tan en ese atolondramiento de ese pensamiento que ese se convierte en la meditación de nuestro corazón. Y cuando menos lo esperamos, estamos actuando ese pensamiento, en eso que empezó en el pensamiento. Y así es como el enemigo lo hace. Así que no des tregua al enemigo. Permanece en vela. Tenemos que estar en vela todo el tiempo. Si me acompañan al capítulo 7 del libro de Nehemías. Y yo sé que mientras ustedes están viendo el libro de Nehemías, el capítulo 7, están viendo muchos nombres que se están mencionando, como un árbol genealógico, por decir así. Y da la casualidad que esta semana, pues yo actualicé mi árbol genealógico mismo. Eso es uno de los pasatiempos míos y descubrí muchas cosas que un día se las voy a compartir. Pero lo interesante aquí es que en el árbol genealógico, en este capítulo, como en muchos capítulos que vamos a ver en las Escrituras, está a que se habla que es el nombre, que si es el hijo de tal, que si es el nieto de tal, de los del grupo de tal, y así, y se vuelve versículo tras versículo. Y lo que vamos a hacer es, yo les prometo que no lo voy a leer todo eso, porque si no nos vamos a dormir aquí, y el Señor tiene palabra en el día de hoy, ¿verdad? Así que cuando yo les diga que son los nombres, y saltamos, y entonces seguimos, a menos que haya algo específico que el Señor quiera traer. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Amén. Leemos en el capítulo 7, versículos del 1 al 4.
Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Vamos a considerar lo primero aquí que hemos leído, es que el muro se completó en 52 días. Hace poco yo les enseñé en la gráfica el mapa del muro en sí. Y eso comprende, imagínense la ciudad entera de Cornelius aquí, y un poquito de Davidson, y un poquito de Huntersville. Así, todo esto. Es un muro que abarca así esa cantidad de distancia. Y es imposible que en 52 días se haya completado. Estamos hablando básicamente casi unas 6, 7 semanas. Y el muro se terminó en 52 días. Luego vemos que lo otro que se nos dice es que Nehemías tomó medidas para asegurar la seguridad mediante el nombramiento de guardias. Entonces, él designó a 2 agentes de seguridad en cada mitad de la ciudad. A su hermano Ananí y a un hombre, Ananías. ¿Y para qué eso? ¿Por qué eso? Bueno, y se nos dice también, otro dato que se nos habla es que la ciudad no estaba, ¿verdad? Era espaciosa, pero había poco pueblo dentro de ella. ¿Por qué había tanto énfasis en la seguridad si no había tanta gente de todas maneras y las casas no estaban todas reedificadas? Porque cuando no hay mucha gente, pero ha habido una obra de tal magnitud, la tentación existe de los invasores a querer venir y a ocupar ese lugar. Y de eso era lo que Nehemías quería evitar. La otra cosa que queríamos considerar era que alrededor de qué estaba el muro. ¿Qué es lo que el muro estaba protegiendo? Estaba protegiendo la ciudad, pero estaba protegiendo la casa de Jehová. Que eso, la reconstrucción del templo de Jehová lo vemos en el libro de Esdras más. El libro de Nehemías enfatiza en el muro, pero en el libro de Esdras enfatiza en el templo de Jehová, la casa de Jehová. Hacía falta proteger el lugar de adoración. El lugar de adoración. Entonces, convoca a porteros, cantores y levitas. ¿Por qué cantores y levitas? Porque precisamente tenía que ver con eso de la casa de Jehová. ¿Qué es lo que se hace en la casa de Jehová? Es adoración, ¿verdad? Y ahí están los cantores y está el sacerdocio que se le está ofreciendo a Jehová por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote una vez al año. Seguimos. Vemos también que Nehemías propuso un plan que aumentaría la población, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 11 de Nehemías, que Nehemías había puesto un plan para aumentar la población. Y aquí viene la segunda observación grande que queremos traer a ustedes. Número 1 es, si el pueblo de Dios no protege lo que han logrado para el Señor, el enemigo va a entrar y apoderarse de ello. Recordamos lo que yo citaba, Pablo diciéndole a Timoteo, que guarda el depósito que te ha sido dado. Guarda el tesoro. Pon guarda. La obra es grande, ha sido grande. Más aún, tú has trabajado muy grandemente por
para la reedificación del muro, guarda. ¿Verdad? Lo próximo es, cuando estamos en vela, estamos en alerta para protegernos de caer en pecado. Esa es la aplicación que tiene en nuestras vidas. Tenemos que estar en vela. Tenemos que estar constantemente, permanece en vela y no des tregua al enemigo. ¿Por qué? Porque si no velamos, ahí es donde vamos, ahí es donde aumenta la posibilidad de que caigamos en pecado, que estamos distraídos, estamos bajando la guardia. En el caso en el muro, estamos propensos a que vengan invasores a querer destruir. Y en nuestras vidas el enemigo lo que viene es exactamente a eso, a destruir. Y el Señor lo que quiere es construir, edificar la vida de Cristo, hacerte fuerte en Él, en Cristo Jesús. Pero el enemigo lo que quiere es precisamente lo contrario, destruirte. Así que permanece en vela y no des tregua al enemigo. Vamos a ver ahora en los versículos 5 y 7 la primera parte. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé en el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naami, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. Y luego de eso lo habla del número de los que vinieron, de los varones del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero fíjense que en esta lista aparece en los versículos siguientes, es una lista que es casi idéntica si usted va al libro de Esdras, capítulo 2, esa lista es casi idéntica a la que en el libro de Esdras vemos, por familias, por genealogías. Vemos que se nos habla aquí en los versículos 7 al 38, los varones de Israel. Vemos que de los versículos 39 al 42, vemos los sacerdotes, la lista de los sacerdotes y los levitas en el 43. Vemos los cantores, vemos los porteros y vemos los sirvientes. ¿Por qué Nehemías escribe esa misma lista que vimos en el libro de Esdras, y con abrir el libro de Esdras era suficiente? Y era que Nehemías quería, primero, aparentemente alentar al pueblo, querían alentarlos a que se mudasen, a que ocupasen la ciudad, porque estaba vacía. Vengan, múdense a Jerusalén, tenemos un muro aquí que los va a proteger. Lo otro es que Nehemías quería repartir las propiedades entre los israelitas y recordarle al pueblo acerca de la fidelidad y protección de Dios, guardando el pacto que había hecho con sus antepasados. Y aquí eso nos lleva al siguiente principio que queremos traer en este pasaje. Nehemías quería recordarle al pueblo que de la misma manera que Jehová había estado con ellos para la reedificación del pueblo, Jehová había estado con ellos en la reedificación del muro, y que Él guarda el pacto. Y a nosotros eso nos recuerda lo siguiente, que todos y cada uno de nuestros logros tenemos que atribuírselos a la dirección y provisión de Dios. Todos y cada uno de nuestros logros. Dice en Santiago que todo don y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Tenemos que darle gloria a Él, a Dios. Todo lo que nosotros somos,
todo lo que podemos ser, lo podemos hallar cuando nos hallamos plenamente en la vida de Cristo, en la persona de Cristo Jesús. Cuando en Cristo Jesús hemos hallado el camino excelente en nuestras vidas, el camino excelente en nuestras vidas que antes buscábamos por todos lados, algo que nos llene, algo que nos dé un significado real, un propósito, y no lo encontramos. Lo buscábamos a través de las riquezas, lo buscábamos a través de los vicios, lo buscábamos a través del prestigio, lo buscábamos a través de la popularidad, y nada de eso nos llenaba. Porque según dice, y aún secularmente, hay un hombre que se llama Abraham Maslow, que él diseñó lo que se llama la jerarquía de las necesidades. Y aún en Abraham Maslow, que era un hombre humanista, psicólogo, una persona que no era creyente de por sí, él mismo reconoce de que el hombre nunca, en su naturaleza, nunca llega a ser autosuficiente por él mismo. Una vez tú llenas una necesidad en tu vida, sea necesidad fisiológica, ya sea necesidad psicológica, ya sea necesidad de autoestima, la llenas, tú quieres más, porque ya tú llenaste ese pequeño vacío, esa pequeña necesidad, y quieres más. Y en nuestras vidas, todo lo que nosotros logremos en nuestras vidas tenemos que atribuírselo a la dirección y provisión de Dios. Y Nehemías quería recordarle eso al pueblo. ¿Saben por qué? Porque el pensamiento pudiera venir de que nosotros nos esforzamos para hacer este muro con nuestras fuerzas, y mira qué bonito nos quedó el muro, y todas esas cosas, y perder la perspectiva desde que hasta ahí Jehová les había llevado. En nuestras vidas tenemos que aplicarlo de esa manera. Nehemías sabía que la seguridad de la ciudad sometida a Dios dependía más de la actitud de los habitantes que de los muros en sí. Nehemías sabía que Dios es quien da la gracia, que todo es de Él, por tanto todo era para Él. ¿Cómo Nehemías lo sabía? Porque en cada situación que hemos visto hasta ahora que Nehemías que tuvo que enfrentar, él lo confrontó en oración. Él estaba delante de Dios. Y todo el libro de Nehemías describe a ese líder, el carácter de un líder, ese líder que delega, ese líder ante la necesidad, ese líder ante la oposición, pero ese líder delante de su Dios. Y Dios quiere formar en ti un líder delante de tu Dios. Todos aquí, lo he dicho a través de toda esta serie, todos aquí en una manera u otra somos líderes, en una capacidad u otra somos líderes. ¿Qué clase de líderes? ¿Qué clase de líder eres tú? Somos líderes. No estoy hablando de que todos seamos líder de ministerio o líder que estemos predicando todos los domingos, o pastores, no estoy hablando de ese tipo de liderazgo. Tú asumes liderazgo en tu casa, como sacerdote en tu casa. Tú asumes liderazgo criando a tus hijos. Tú asumes liderazgo asumiendo las decisiones, tomando decisiones financieras. ¿A quién tú vas a pagar las cuentas primero y en el orden? ¿Se lo vas a pagar, vas a hacer tus diezmos al Señor, los primeros frutos al Señor? ¿O vas a pagar la cuenta que tienes grande del carro, del Lamborghini que te compraste, que está estacionado allí y que tiene las deudas hasta aquí? Tú vas a tomar decisiones y vas a asumir liderazgo dando el ejemplo a las personas con quien tú trabajas, aunque tú no seas jefe de ellos. Fíjate, el liderazgo no tiene que ver nada con posición. Tú puedes ser líder sin ser jefe. Tú estás dando el ejemplo de llegar temprano a tu trabajo, de hacer tu trabajo conforme al diseño de la posición que tú estás llevando a cabo. Tú estás haciendo a cabo de liderazgo, dando el ejemplo de que tú eres un marido o una mujer fiel a tu cónyuge, de que tú no te vas a estar mariposeando a la persona que está caminando por allí porque tu cónyuge no está aquí al lado tuyo.
tú estás asumiendo liderazgo, dando el ejemplo e incluso rindiendo cuentas de de aquello que tú estás explorando en la computadora. Yo les puedo decir sobre eso, que en mi casa, yo decidí, como líder en mi casa, exponerme yo a poner un sistema de rendición, de rendir cuentas, donde mis hijos reciben un reporte de a dónde yo he visitado en el internet, a la hora que sea. Te lo recomiendo, se llama Covenant Eyes, los ojos del pacto, donde mis hijos reciben un email semanal. Eso es liderazgo. Porque si mi papá está rindiendo cuentas a nosotros donde él está visitando, yo también puedo hacer eso con mis hijos. Yo también lo puedo hacer con mi papá también. Y lo puedo hacer con mis hijos cuando me toque. Eso es liderazgo. Si sea jefe. ¿Me doy a entender? El líder delante de Dios. Todos somos líderes aquí, en una manera u otra. Lo que pasa es que hay tres tipos de liderazgo. Hay buen líder, hay líder mediocre y hay mal líder. Pero todos somos líderes. ¿Qué clase de líder eres tú? Escudriñalo delante del Señor. Considéralo. Yo quiero ser un buen líder. Yo todavía no he llegado ahí, pero quiero ser un buen líder. Amén. Seguimos. Y ahora, como les dije, vamos al versículo 70. Y en el versículo 70 vemos otra cosa que pasó, ¿verdad? Vimos que Nehemías hizo un listado, reunió por genealogías, por familias. Y en el versículo 70 vemos algunos de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del pueblo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y ahí vamos a detener hasta ahí el pasaje del día de hoy. Vemos que presentaron ofrendas voluntarias. Vemos que estaban todos unidos en un mismo sentir. Vemos que estaban, ¿dónde es que estaban? ¿Dónde en el muro estaban? Delante de la puerta de las aguas. Y habíamos dicho hace unas semanas atrás que cada puerta tiene un valor, un valor alegórico. Y la puerta de las aguas es la puerta donde básicamente que está cerca del río que fluye las aguas. Y las aguas, el agua es tipo de la palabra de Dios. ¿Por qué no se fueron a la puerta, a otro tipo de puerta? A la puerta del muladar, a otro tipo de puerta. ¿Por qué tenía que ser la puerta de las aguas? Porque nos está recordando aquí de que el agua es tipo de la palabra. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir ahí? Que Esdras iba a leer el libro de la ley de Moisés. Yo lo que quiero traer a su consideración es lo siguiente. Lo importante no es no contar las personas, sino darse cuenta de que esas personas a quienes reunieron y quienes estaban reunidos en el mismo sentir, contaban para la obra. ¿Me voy a entender? No se trataba de contar cabezas como si fueran reses. Se trataba de recordarles de que cada uno de los aquí presentes
cuentas para la obra. Y yo te quiero decir a ti en esta tarde, tú cuentas también para la obra. Tú, aquí. Porque la obra de Dios que Dios está llevando a cabo, la obra que Él está continuamente llevando a cabo es aquella obra de transformar, de formar el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y una vez nosotros, y mientras eso está ocurriendo, Dios está formando el carácter de Cristo Jesús en tu vida y Dios te va a hacer esa fuente que salta para vida eterna. Y tú vas a hacer un impacto a las personas aquí afuera, a la comunidad aquí afuera, al mundo que necesita escuchar y ser alumbrados con la verdad del Santo Evangelio. Un mundo que necesita ser sazonado con la sal de la tierra y tú eres la sal de la tierra. Jesús le dijo a la mujer samaritana que el que tome del agua que yo le doy de beber será como una fuente que salta para la vida eterna. Y consideremos también, en Cristo Jesús se cumple todo el plan redentor de Dios para toda la humanidad, a través, viniendo como tomando forma humana, a través de su muerte. A través de su muerte, el pecado, la paga del pecado fue satisfecha en la cruz del Calvario por su sangre preciosa. Tenía que ser Jesús hombre, tenía que ser Jesús en su carácter humano, porque Él, siendo Dios, nunca pecó, pero siendo humano, Él podía morir. Si Jesús no hubiera venido en su carácter humano, Él nunca hubiera morido, nunca hubiera muerto, porque Dios es eterno. Ese es el carácter de Dios eterno. Pero Dios, Jesús en su humanidad, Él pudo morir. En su humanidad, Él enfermó. En su humanidad, Él padeció. En su humanidad, Él sufrió. En su humanidad, Él se gozó también. Pero Él vino a cumplir ese propósito de morir. Pero no pecó. Él no pecó. Y entonces, en la cruz, Él satisfizo la justicia de Dios por su muerte. A través de su resurrección, Él venció el poder del pecado. Quedó vindicado, quedó establecido de que Él no era un cualquiera que lo pusieron en la cruz. Él es Dios, Él es el Señor. Y se demostró en su resurrección. Eso que vamos a observar dentro de 3 semanas, en el domingo de resurrección, a lo cual abundaremos. Entonces, Él venció el poder del pecado, pero va aún más. A través de su ascensión, Él ascendió y está a la diestra del Padre, y a través de su ascensión, Él dejó establecido, nos dejó señal a nosotros de que dentro de no muy poco vendrá el Espíritu Santo y os seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces estableció su iglesia. Y a través de su iglesia, su cuerpo, por eso que digo que tú cuentas también para Dios, a través de su cuerpo, tú y yo somos participantes de esa revelación progresiva del plan redentor de Dios que Él se trazó desde antes de la fundación del mundo. Hoy día tú y yo somos parte de ellos. Hoy día tú y yo podemos participar y declarar las virtudes de Cristo Jesús. Hoy día tú eres en Cristo Jesús. Tu vida está escondida en Cristo Jesús. Nadie te puede quitar, nadie te puede apartar del amor de Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en esta jornada estamos en una jornada donde nuestra hombre natural está luchando, quiere tomar su parte. Queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios te está recordando que permanezcas en vela continuamente y no des tregua al enemigo. Así como Nehemías le recordaba
a su pueblo de estar en vela por la seguridad. Vamos a ponernos en pie. En esta tarde, el Señor nos establezca este reto, este desafío en nuestras vidas, para que nosotros, cuando nos regresemos a nuestras casas, estemos meditando en esta palabra. Se haga vida en nosotros y lo podemos andar en esa palabra. Hacerlo vida, ser de impacto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te deseamos a ti como el único en nuestras vidas. Tú eres eterno. Tú eres suficiente en ti mismo. Tú eres existente en ti mismo. Y nuestras vidas están completas y plenas en ti, oh Señor Jesús. Señor, dependemos de ti continuamente. Deseamos todo lo que es tuyo, Señor. Padre Santo, y por medio de tu Santo Espíritu, yo te pido que tú hables a los corazones de aquellos que nos están escuchando, que aún no te han recibido. Señor, que esa obra redentora que tú llevaste a cabo una vez y para siempre a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, se haga efectiva en las vidas a través del creerle y confiar nuestras vidas a Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.